en el Hotel Rei Kamehameha de Kona. Un pasmado Loren se asomó a la puerta del salón de banquetes. Dentro habían unas 600 personas y las conocía a todas. Vio una pancarta suspendida sobre el escenario que decía Operación Honor. Para eso nos hemos reunido. Loren se volvió para escuchar a Floyd MC Esta es nuestra manera de darles las gracias por todo lo que han hecho por Yunkum en los primeros 25 años de misión. Loren y Darlene fueron escoltados hasta el centro del salón y todos disfrutaron una maravillosa velada cargada de anécdotas, canciones y risas. Las cosas no podían ir mejor cuando el primo de Loren, Leland Paris, a la sazón director de la obra de Yunkum en las Américas, anunció: "Y ahora tenemos una sorpresa especial. Le solicitamos a Loren y Darlene que suban al estrado". La pareja se acercó. Leland les entregó un rollo de papel. Loren lo desenrolló cautelosamente. En él descubrió el plano de un proyecto de construcción. Loren lo examinó más de cerca. Era el plano de una casa. "No es cualquier plano", anunció Al Akimov. "Es el plano de su casa". Loren se quedó mudo cuando Al explicó que los jucumeros de todo el mundo habían recaudado suficiente dinero para comprarles una parcela situada a 10 cuadras de la base de Kona y pagarles la cuota inicial de la casa que allí se iba a construir, cuyo plano tenía ahora Loren en su mano. "Y eso no es todo", añadió Al, señalando la doble puerta que tenía a su izquierda. Con deslumbrante espectacularidad se abrieron las puertas de par en par y apareció un auto Nissan color bronce. "Que lo disfruten", anunció Al. "Aquí están las llaves". Loren se quedó con la boca abierta. Darlene dejó escapar un grito de alegría y los dos se abrazaron. La memoria de Loren retrocedió al último automóvil de su propiedad. Fue el Volkswagen Escarabajo que vendió para viajar a Suiza. "Cuán extraño será tener otro auto", pensó. Entonces David dio un golpecito en la palmada de su padre, y éste adivinó lo que pensaba su hijo, puesto que ya tenía 15 años. David le pidió permiso para obtener su licencia de conducir. Ahora tenía un automóvil para practicar. Cuando la velada tocó a su fin, Loren y Darlene estaban muy agradecidos por los maravillosos regalos recibidos de sus amigos, pero más aún por tener estos amigos que habían acudido desde muchas partes del mundo para acompañarles aquella noche. Loren continuó muy ocupado viajando y dictando conferencias mientras la Universidad de Kona crecía y se establecían nuevas facultades en otras partes del mundo. La universidad cambió su nombre por el de Universidad de las Naciones para reflejar la red de curso que ya se impartía en muchos países y continentes excepto en la Antártida. Una de estas facultades fue establecida en el pequeño reino de Tonga, en el Pacífico Sur. El primer ministro de Tonga y su esposa donaron 20 hectáreas de tierra para el nuevo campus. Un empresario prometió $500,000 para construir oficinas y aulas en el recinto. David Triplett, constructor muy avisado, se encargó de dibujar los planos. En la última semana de junio de 1993, cuando Loren se disponía a hacer escala en Tonga en ruta hacia Australia, ocurrió algo inesperado. Recibió un comunicado del empresario lamentando que, debido a circunstancias difíciles, ya no podía donar el $500,000 para la construcción. Esto creó un problema considerable, pues se había programado
un curso de liderazgo en la nueva sede de la universidad y muchos de los alumnos ya habían comprado sus pasajes de avión para Tonga. De todos modos, Loren decidió ir allí. El 30 de junio pisó el solar reservado para el recinto universitario. Estaba cumpliendo 58 años aquel día. El personal de Yukon en Tonga le ofreció un pastel de frutas que todos comieron debajo del único árbol que había en aquel terreno sin ningún otro rasgo que destacar. Loren observó el solar y se preguntó de dónde saldría el $500,000 que se necesitaban para construir la universidad. Después de pasar varios días en Tonga, en donde tuvo la oportunidad de conversar con el rey, Loren prosiguió su viaje hacia Australia y se reunió con sus padres que estaban haciendo una gira de predicación y enseñanza por el país. A sus 80 años, ellos tenían tanta energía como antes. En Melbourne, Loren presenció la actuación del grupo Brisa Isleña, que un grupo de jucumeros de las islas del Pacífico había preparado una danza cultural para mostrar el progreso y la bendición del advenimiento del Evangelio en estas islas. Al término de su actuación, el grupo rodeó a Loren deseoso de recibir noticias de Tonga. Al enterarse de que el dinero para el proyecto había fallado, los miembros del grupo guardaron silencio. A la mañana siguiente, Jerusalema, líder del grupo, fue a ver a Loren. Le entregó un cheque por valor de $18,000 australianos. «He aquí», dijo, «este es el dinero que habíamos apartado para comprar un local para ensayar, pero es más importante que los isleños tengan universidad. Nosotros los isleños del Pacífico queremos ser los primeros en apoyar ese plan». Loren aceptó el dinero con agradecimiento. No era mucho comparado con lo que necesitaba, pero suponía un principio importante y sabía que representaba un verdadero sacrificio de parte de Jerusalema y su grupo. Poco después, Loren conoció a un hombre mayor que dijo ser nieto de Florence Young. Florence fue un famoso misionero australiano del siglo XIX que luchó a favor de los isleños del Pacífico cuando eran obligados a trabajar en los campos de caña de azúcar de la zona de Brisbane, en Queensland. El hombre deseaba hacer todo lo posible para extender la educación cristiana y conceder oportunidades a los habitantes de las islas del Pacífico. Ese mismo día firmó un cheque de $50,000 destinado al proyecto. Días después, dos jóvenes australianos, Ellen y Penny, que servían en la base de Yunku de Melbourne, se acercaron a Loren para presentarle un plan. «Danos el dinero que se ha recogido para la Universidad de Tonga y una lista de los materiales que necesitan, y veremos qué podemos conseguir. Conocemos a mucha gente en esta ciudad». A los pocos días, el informe de los progresos de Ellen y Penny hipnotizó al personal de la base de Yukon. Los dos jóvenes acudieron directamente a hablar con varios presidentes de corporaciones locales y les explicaron lo que Loren necesitaba: donativos y suministros con grandes descuentos, todo tipo de implementos, desde utensilios de cocina hasta tuberías de PVC, palas y grifos, comenzaron a llegar. Al cabo de una semana se consiguieron todos los elementos incluidos en la lista. $500,000 en suministros adquiridos con un presupuesto de $78,000. Loren dispuso el envío de todos estos materiales a Tonga y él mismo viajó a la isla para dar a David Triplett la impactante noticia. Puesto que el plan de construcción estaba retrasado, Loren y el líder de juventud con una misión en Tonga acordaron alquilar 21 casas en la ciudad de Mua. Los habitantes de estas casas
se trasladaron temporalmente a vivir con sus parientes a fin de que los jucumeros tuvieran un lugar para alojarse. Loren, Darlene y 250 personas, entre personal de servicio y estudiantes, durmieron en el suelo de las 21 casas. Se limpió un cobertizo de envasados de plátano para alojar a los hombres solteros y se utilizó la iglesia local como aula de clases. Sin embargo, se presentó un inconveniente. Mua no contaba con servicio telefónico y para hacer o recibir una llamada telefónica tenían que desplazarse hasta la capital, Nuku'alofa, hasta la oficina de teléfonos y de radio. No obstante, ello suponía un pequeño precio a pagar por tener un sitio donde alojar a los alumnos para el curso de instrucción en el liderazgo. Cuando el pequeño directivo llegó para organizar el curso y orar, Loren sintió intensamente que la universidad estaría en condiciones de ser ocupada el día 16 de octubre, es decir, a mediados del curso. De hecho, mientras oraba, vio en su mente una imagen de 28 cabinas terminadas, o fails, como las llamaban los naturales de Tonga. También vio una más con 3 paredes y una tela asfáltica en el techo. La escuela de liderazgo comenzó y a mediados de septiembre, un mes antes de la fecha tope que Loren creyó recibir en oración, preguntó a David Triplett cuántas fails estarían listas para el 16 de octubre. David sacudió la cabeza. Hemos tenido un tiempo magnífico. Si se mantiene así, podremos tener 14 terminadas o tal vez 15. Loren sonrió. Bueno, el Señor me dijo que vamos a tener 28 terminadas y una más para nosotros, aunque estará todavía en construcción. Si eso es verdad, entonces vamos a ver un milagro, dijo David, porque según mis cálculos solo habrá 15 fails terminadas en octubre. La escuela de liderazgo siguió adelante. Por la tarde, en el tiempo dedicado a la actividad física, el personal y los alumnos trabajaban en la construcción. Se dividieron en 3 grupos para lograr un uso más eficaz del tiempo. Loren dirigió el grupo de pintores. Cierto día, después de terminar de pintar, regresó a la casa que compartía con otras 10 personas. Al entrar en la casa, oyó sonar un teléfono de la cocina, que al parecer no debía estar aún conectado. Cuando tomó el auricular, oyó la conocida voz de su hermana Phillips. El sonido era nítido, como si llamaran de la casa de al lado. Hola, hermano, me alegro de hablar contigo, pero tengo malas noticias. Mamá ha sufrido un derrame cerebral esta mañana. Está descansando en el hospital, pero parece que ha sido una lesión bastante grave. Hablaron unos cuantos minutos y al finalizar la llamada, Loren se quedó mirando el auricular. ¿Cómo era posible haber recibido una llamada en un teléfono de tonos que nunca antes había sonado? Ni siquiera él conocía la clave de este teléfono. Nunca pudo explicárselo, ni tampoco los dueños de la casa. Pero aquella noche, en oración, Loren exclamó: «Oh Dios, eres asombroso. Nunca estoy demasiado lejos de tu alcance». Loren pensaba regresar a los Estados Unidos para dar una charla que tenía pendiente. Al orar, una paz interior le aseguró que su madre estaría viva a su llegada. Ciertamente así fue. Cuando regresó a la base de Tonga, se sintió muy agradecido con Dios por haberle permitido visitar a su madre. Por fin llegó el 16 de octubre y efectivamente 28 fails estaban terminadas y a otra le faltaba una pared y el tejado. Alguien sugirió colocar tela asfáltica sobre la estructura. David Triplett dedicó una amplia sonrisa a Loren. «Bueno, supongo que se ha producido el milagro», dijo Loren. Loren lo corroboró. Aquel mismo día marchó el desfile más extraño que jamás hubiera conocido Mua.
desde las casas que habían acogido a los estudiantes y al personal hasta el campus de la nueva Universidad de las Naciones, ondulando banderas y pancartas mientras los alumnos cantaban canciones. Y mientras desfilaban, David, el hijo de Loren, filmó todo este espectáculo con una cámara de cine. Loren y Darlene se instalaron en la Fale, que aún no estaba terminada. A las 2 de la madrugada, la lluvia comenzó a caer sobre la tela asfáltica. Loren tuvo que salir y ajustarla para evitar que se formaran bolsas de agua que con el peso cayeran y la infundaran. Después de efectuar los ajustes, no hubo más problema y no cayó ni una gota dentro de la Fale. Por fin la Universidad de Tonga estuvo terminada y en funcionamiento. Hasta los confines del mundo. Capítulo 17. Juventud con una misión siguió creciendo a un ritmo rápido. El libro de Loren, ¿Eres tú, Señor?, se tradujo a 82 lenguas y a donde quiera que él fuera encontraba cristianos que lo habían leído y habían aceptado el reto de ser misioneros. Loren y Darlene siguieron ocupados visitando todos los países que podían, ya fuera para abrir camino a Yukon o para animar y ayudar a las bases establecidas en esos países. A veces, durante sus viajes, sus vidas corrían peligro, incluso en suelo estadounidense. En cierta ocasión, Loren se dispuso a tomar el vuelo 700 de TWA en el aeropuerto John Kennedy para volar de Nueva York a Ámsterdam. Cuando subió al Boeing 747, Loren sintió que Dios le impulsaba a orar para que el avión no despegara hasta cuando se aclararan algunos asuntos relativos al vuelo. Loren había volado cientos de veces, pero nunca había recibido una impresión como esta. Obedeció a Dios, entró en uno de los lavabos y oró en voz alta para que el avión no despegara hasta que se aclarara lo que hacía falta que saliera a la luz. Después de orar, un cansado Loren regresó a su asiento y guardó su maletín debajo. Se instaló cómodamente y se quedó dormido. Loren se despertó sobresaltado 2 horas después. Se asomó por la ventanilla y comprobó que el avión no se había movido ni un palmo, pero estaba listo para carretear la pista. En ese momento el interfono precipitó y el capitán comunicó un mensaje a los pasajeros. Como les hemos informado, dijo el capitán, el avión ha sufrido un retraso debido a las fuertes tormentas que caen sobre las ciudades de Washington, D.C. y Filadelfia. Los aviones que se dirigían hacia esa zona han tenido que ser desviados al aeropuerto Kennedy, lo cual ha provocado este retraso. Pero por fin se nos ha concedido autorización para despegar, lo que esperamos hacer en breves instantes. Una vez más les pedimos disculpas por el retraso. Procuraremos recuperar parte del tiempo perdido una vez que hayamos despegado. Mientras aún hablaba, los motores comenzaron a rugir. Cuando el capitán terminó de hablar,
Una azafata instó a los pasajeros a colocar sus asientos en posición vertical y comprobar si se habían abrochado los cinturones de seguridad. Pero otra vez escuchó la voz del capitán. En esta ocasión su voz revelaba un tono de urgencia. «Atención, señores pasajeros», empezó a decir. «Por razones de seguridad deben abandonar el avión. Por razones de seguridad deben abandonar el avión inmediatamente. Recojan rápido sus pertenencias y salgan lo antes posible por la salida más. Repito, salgan ahora mismo del avión. Nuestro personal les espera para escoltarlos hasta el terminal». Loren tomó su maletín y se dirigió hacia la salida más cercana, que se encontraba justo a su espalda. Los pasajeros se apresuraron a salir con aire de perplejidad. Los empleados de las líneas aéreas habían apostado en las escaleras del terminal para agilizar la circulación de los viajeros. Cuando Loren llegó a la altura del primer agente, éste le comentó: «Parece usted muy relajado, señor». Loren replicó: «Acabo de despertarme de una siesta. ¿Se trata de una bomba?». «Sí», respondió el agente. Sin demora, todos los pasajeros estuvieron sanos y salvos, y el capitán se acercó para hablar con ellos. «Nos hemos salvado de milagro», dijo el capitán, todavía tembloroso. «Primero sufrimos un retraso de 2 horas, y cuando estábamos a punto de despegar, recibimos una llamada a la torre de control. Asumiendo que el aparato llevaba 2 horas en el aire, un desconocido anuncio: «Hay una bomba en el vuelo 700 de la TWA. El avión ya sobrevuela el Atlántico y ustedes no podrán hacer que regrese porque la bomba va a explotar en 30 minutos». Cuando el capitán acabó de hablar, Loren se asomó por un ventanal y vio a un grupo de agentes especiales subiendo al avión. Los agentes sacaron toda la carga, luego anunciaron por los altavoces que habían encontrado lo que buscaban. El avión partió para Ámsterdam 3 horas después. Algunos pasajeros estaban demasiado asustados como para subir de nuevo al mismo avión, pero Loren sintió la misma calma que había sentido antes. Estaba completamente seguro de que si Dios le había cuidado una vez, podía volver a hacerlo. Loren continuó viajando y para finales de 1999 solo había 2 países que Loren no había visitado: Tristán de Cunha y Libia. Tristán de Cunha es una pequeña isla de 95 kilómetros cuadrados en pleno Océano Atlántico Sur, aproximadamente a la misma latitud de Buenos Aires y Ciudad del Cabo. No era fácil ir allá, pero Loren recibió una invitación de un ministro anglicano para ir a ministrar. Hizo el viaje acompañado por Peter Jordan, un expiloto de la Fuerza Aérea Canadiense y veterano jucumero. Los 2 hombres se embarcaron a bordo de una nave de 53 metros de eslora en Ciudad del Cabo. Este era el barco correo que cubría la ruta hasta Santa Elena y que una vez al año hacía escala en Tristán y Cunha para entregar el correo. Tristán de Cunha era oficialmente la isla habitada más remota del planeta. El capitán informó a los pasajeros que si todo salía bien, llegarían en 7 días. A bordo viajaban unos 80 pasajeros, entre ellos un médico que iba a la isla para sustituir a un colega suyo. Mientras el barco se balanceaba por el Atlántico, Loren averiguó algunos datos importantes acerca de la isla. Fue poblada por primera vez en 1811 y ocupada por los británicos en 1816. Estos instalaron allí un destacamento naval por un año y después retiraron a sus hombres.
Unos pocos se quedaron y se casaron con mujeres de Santa Elena, isla situada mucho más al norte. A partir de entonces, solo se incorporaban a la población los supervivientes de algún naufragio o algún aventurero, por lo que los 7 grupos de familias que habitaban la isla sumaban 455 personas. Tristán de Cunha está formado por una cresta volcánica rodeada de profundos acantilados y sin puerto. No existe una pista de aterrizaje ni un muelle comercial. Loren confiaba que el mar mantuviera en calma para poder desembarcar después de una semana de navegación. Por fin, un día en que el mar se hallaba en calma, se hizo visible la escarpada silueta de Tristán de Cunha. El capitán bordeó la parte oriental de la isla y echó anclas. Loren contempló la costa y acertó a ver un pequeño malecón, flanqueado por enormes rocas negras irregularmente quebradas. Atracar una lancha en aquel fondeadero no era una tarea fácil, pronto lo comprobaría. No todos los pasajeros iban a desembarcar. Antes de obtener permiso para poner pie en la isla, el viajero debía exhibir una invitación por escrito. Varios pasajeros continuarían navegando hasta otra isla, la inaccesible Observatorio de Aves. De la isla llegó una lancha que fue amarrada al barco. Loren y Peter descendieron a una altura de 3 pisos por una escalera de cuerda hasta la frágil embarcación que les acercaría a la costa. La lancha tenía un fondo plano, oscuro precariamente en el oleaje mientras descendía el resto de los pasajeros. Una vez que todos estuvieron a bordo, la lancha se alejó del barco dejando rastros sobre las olas. El acercamiento de la lancha al fondeadero adquirió toda la pericia del piloto para sortear los acantilados. Para sortear los acantilados que lo bordeaban, realizó el motor y esperó a que llegara una ola más potente. Cuando la ola comenzó a rodar, el piloto pisó el acelerador y la lancha se deslizó sobre su cresta. Una vez que la lancha hubo superado los acantilados, el piloto maniobró rápidamente detrás de una roca para evitar ser arrastrados por el receso del agua. Loren admiró las enormes morsas que disfrutaban al sol sobre las rocas que les rodeaban. Cuando otra ola irrumpió, el piloto volvió a acelerar y guió la lancha hasta el fondeadero, en donde fue inmediatamente amarrada. Todo se desarrolló en cuestión de segundos, pero fue una de las travesías marinas más arriesgadas que Loren experimentó en toda su vida. Una vez en la isla, Loren y Peter disfrutaron 3 días maravillosos hospedados en casa del pastor de la iglesia de Santa María, la única iglesia protestante en la isla. Caminaron por el desolado paisaje visitando algunos hogares, predicando e impartiendo estudios bíblicos. Cuando abandonaron Tristán de Cunha, vinieron acompañados del doctor Truder, su esposa y sus 3 hijos pequeños. El doctor se alojó en el camarote contiguo al de Loren y Peter. Pasaron muchas horas en mutua compañía durante el viaje de vuelta a Ciudad del Cabo. El doctor Truder era un cristiano lleno de vitalidad y no estaba seguro de lo que él y su familia iban a hacer en los próximos años. Cuando el barco entró en el puerto de Ciudad del Cabo, la familia Truder había decidido incorporarse a Juventud con una misión. Poco después del viaje a Tristán da Cunha, Loren halló una manera de entrar a Libia y en donde
pudo entrevistarse con los líderes cristianos que trabajaban en ese país. Se reunieron en secreto, dado que en Libia la policía controla la actividad religiosa. Era ilegal predicar el evangelio a los libios. La última avanzada misionera se había clausurado en 1960. Por aquella época había estado en todos los continentes y en todos los países para ministrar el amor de Dios. Los dos hijos de los Cunningham ya eran mayorcitos y se habían independizado. En 1991, Karen se graduó de la Universidad de las Naciones con el título de licenciada en Educación de Niños y poco después se trasladó a Hong Kong para trabajar en una guardería de Hukum. Mientras tanto, David siguió fascinado con su afición por el cine. Se graduó en la Universidad de las Naciones y se especializó en la del sur de California. Después se abrió camino como director de cine y en 1995 se casó con Judy Fitz, una joven a quien conoció en una campaña de Yucum con ocasión de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Loren continuó visitando a sus padres siempre que podía. Su padre, que se recuperó del primer derrame, su madre se recuperó del primer derrame cerebral, pero sufrió otros ataques. Finalmente, tanto Tom como Jewel Cunningham se trasladaron a una residencia de ancianos en Springdale, Arkansas, cerca de Phillips, quien estaba ya jubilada. A principios de noviembre del año 2000, todos comprendieron que a Jewel no le quedaban muchos días de vida. Loren, su padre, sus hermanas y varios primos acudieron a acompañarla. El 10 de noviembre hicieron turnos para cantar y orar hasta que Jewel Cunningham falleciera a la edad de 93 años. Loren se sentó a contemplar el rostro apacible de su madre y recordó las veces que ella le había animado a perseverar en la fe y a compartir el evangelio con cualquiera que quisiera escucharle. Y eso es lo que Loren procuraba hacer a lo largo de su vida. Una tarde particularmente húmeda de mayo del año 2002, Loren se subió a una plataforma para animar a un grupo entusiasta de jóvenes cristianos, así como sus padres lo habían animado a él. El estado tembló al colocar sus notas y contemplar la audiencia. 140 prometedores líderes de juventud con una misión se sentaron en sillas plegables en un auditorio provisional. Loren vislumbraba el cielo nocturno a través del ondulado techo metálico. Blancos guijarros cubrían el suelo de la tierra para evitar el polvo. Loren se encontraba en Barbados, una pequeña isla del Caribe en donde Darlene dirigía una escuela de liderazgo. Loren tomó aliento y comenzó a hablar. Prometí que esta noche respondería sus preguntas antes de dar la charla. ¿Quién tiene alguna idea en mente? Un murmullo de voces invadió el auditorio cuando sus palabras fueron traducidas a varios idiomas. De pronto, un hombre negro con fuerte acento caribeño se puso de pie. Loren, ¿podrías decirnos qué es lo que más te entusiasma acerca del futuro de juventud con una misión? Una sonrisa se esbozó en el rostro de Loren. Le encantaba que alguien le preguntara qué vislumbraba por el horizonte. Tenía muchas cosas de qué hablar. Ahuyentó un mosquito y respiró. Esta es una excelente pregunta. Por supuesto, hay muchas cosas extraordinarias que acontecen por todo el mundo y todos tendremos oportunidad de escucharlas a la hora de la cena. Veo a mi hermano Sarji Abraham de la India que trabaja con enfermos de SIDA en Georgetown, Guyana, y veo a Brawley Ribeiro, quien con su marido Renaldo
dirige un hermoso ministerio en favor de las tribus de la cuenca del Amazonas. También veo a Tabalú, mi amigo de Tongo, quien trabaja con Génesis, una facultad de tecnología de la comunicación, en la Universidad de Chukum en Lausana. Es emocionante oír lo que cada uno de ustedes está haciendo, pero si tuviera que mencionar un proyecto ambicioso, ese sería el 4K. David Hamilton y su equipo de jucumeros están trabajando para dividir el mundo en 4.000 zonas. Han recurrido a las mejores estadísticas disponibles para agrupar a no más de 3 millones de personas de la misma historia, etnia y cultural en cada zona. Después, vamos a coordinar un esfuerzo para entregar una Biblia y hacer que algún misionero visite personalmente los hogares de todos los habitantes que pueblan esa región del mundo. Estamos tratando de coordinar miles de iglesias y organizaciones cristianas para llevar a cabo el plan 4K lo antes posible. Llamamos a estas regiones zonas Omega, porque Omega es uno de los nombres de Jesús que significa el último. Y tenemos que terminar entre todos la gran comisión en esta generación. Contamos también con una página de internet que muestra más de 200 factores presentes en cada una de esas zonas del mundo. Desde la pureza del agua hasta la propagación del SIDA, la tasa de mortalidad infantil y el número de iglesias cristianas y de Biblias que poseen. La nueva página web www.ywamconnect.com será de gran ayuda para planear la manera de alcanzar a esas personas para Cristo y satisfacer sus necesidades más inmediatas. Pero hasta ahora no les he hablado más que de las herramientas. Dividir el mundo en 4.000 zonas es una herramienta. Los más de 800 cursos que imparte Chukum en más de 70 idiomas son herramientas. Los centenares de campañas y ministerios de ayuda compasiva que operan ahora mismo por todo el mundo son herramientas. Estas sirven para llevar el Evangelio a todas las personas que hay sobre la faz de la tierra. Cuando yo tenía 13 años, el Señor me dijo: ve por todo el mundo y predica el Evangelio. Varios años después, en las Bahamas, que solo están a unos centenares de kilómetros de donde nos encontramos hoy, tuve la visión de oleadas de jóvenes que salían hacia todos los continentes, todas las naciones, todos los grupos étnicos y todas las personas para hablarles de Jesucristo. Hemos sido llamados a completar la gran comisión, e ir a todo el mundo, y juntos podemos lograrlo.